Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar un día más y aprender sobre la palabra del Señor. Y lo más importante es que no estamos aprendiendo acerca de alguien distante, estamos conociéndolo a Él. Precisamente leer su palabra es conocerlo a Él. Toda la palabra viene a señalar a Jesús y viene a permitirnos a nosotros tener comunión con Él al conocerle, y al tener comunión con Él y conocerle, entonces podemos amarle, y al amarle entonces podemos obedecerle, porque vamos a saber que si le amamos y si entendemos ese gran amor que Él tiene por nosotros, vamos a entender que todo lo que Él nos dice a través de su palabra es lo mejor. Así que vamos a obedecerle no por obligación, sino como respuesta a su amor. Y por eso es que estamos en este caminar, por eso estamos escudriñando las Escrituras día a día. Hoy el Señor nos presenta Génesis 10. Génesis 10, usted dirá, pero bueno, aquí solo hay una gran lista de genealogías partiendo de los 3 hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Y usted dirá, pero ¿qué podemos extraer de todo esto? Si realmente solo es un listado de nombres. Pero miren, podemos descubrir cosas emocionantes. Como les había hablado en Génesis 9, de Sem descienden todas las nacionalidades hebreas, caldeas, asirias, persas, siria, todo lo que está ahí en esa área, en esa franja, vienen como descendencia de Sem. De Cam son los cananeos, los egipcios, filisteos, hititas, amorreos. Y de Jafet son los griegos, los tracios y los escitas. Así que todos estos, si vemos, de todos ellos dependieron naciones poderosas, naciones que en realidad vienen a demostrar un poderío sobre la tierra, pero que fueron incapaces de gobernarse, fueron incapaces de gobernar este mundo. Y lo interesante de este capítulo es que el Señor nos presenta como un vislumbre de todas las naciones, como diciendo, bueno, todas las naciones en realidad, yo esperaba que me siguieran a mí, tuvieron la oportunidad de seguirme a mí, tuvieron la oportunidad que de generación en generación me pudieran alabar y me pudieran buscar y me pudieran encontrar. Pero aquí Él está como ya dándonos un inicio o un preámbulo de la nación que Él iba a escoger, de la nación de Israel, la cual pertenece a la línea de Sem. Y si ustedes se acuerdan, Sem y Jafet fueron los dos que vinieron a cubrir la desnudez de su padre, que no se rieron de la situación en que él estaba, de degradación. Entonces, de esta línea de Sem es donde surgen los hebreos. Por supuesto, surgen otras naciones también que no estaban con el Señor, pero sí, de Sem es donde vamos a ver nosotros la descendencia que viene a ser Abraham y más tarde pues Jesús también. Así que tenemos como que es un capítulo notable, ya que antes de dejar a las naciones a que siguieran su propio curso, el Señor les dice, bueno, yo les amo a todas y habrá un momento en que todas las familias de la tierra y todas las naciones de la tierra iban a ser benditas
a través de la nación de Israel, a través de las generaciones de Abraham, y eso lo vamos a ver más adelante. Así que el Señor nunca se ha desentendido de su creación. Somos nosotros, han sido las naciones enteras, los pueblos enteros, los que se han apartado de Él. Él siempre ha tenido la disposición de poderles guiar, de poderles abrazar, de poderles proteger, pero han sido las naciones mismas las que se han apartado del Señor. Y aquí vemos pues los descendientes de Jafet. Recuerdan que Jafet tuvo un respeto filial a su padre. Grandes naciones surgieron, pues grandes culturas años más adelante, y los de Jafet podían convivir con los de Sem, y estos ocuparon esa parte norte y oeste de lo que se le llama la media luna fértil, tierras muy fértiles, y se expandieron por varias tierras. Luego tenemos la descendencia de Cam. Aquí nos vamos a detener un poco porque podemos ver que de Cam tuvo varios hijos, entre ellos Canaán. Y Canaán fue el que recibió esa línea generacional que recibió la maldición, si ustedes lo recuerdan, de parte de Noé, ¿verdad? Así que solo para que lo tengamos en mente, porque es que después, cuando el pueblo de Israel se le entrega esa tierra, el Señor los lleva a esa tierra, ¿por qué es que ellos tenían que ser duros hasta cierto punto y poder arrancar de esta tierra a esta generación, a los de Canaán? Aquí se nos hace hincapié sobre uno descendiente de Cus, llamado Nimrod. Nimrod llegó a ser, dice y hace mención, llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Era un vigoroso cazador delante de Jehová. Y este fue el que comenzó ese reino de Babel, el reino de confusión. Babel significa confusión o mezcla, y eso lo vamos a ver en Génesis 11, que hoy vamos a ver un poco de este capítulo, ya que se entrelaza mucho con Génesis 10, además que de Génesis 10 quizás no es mucho lo que podemos extraer en este momento, pero se complementa con ese inicio de Génesis 11. Así que Nimrod llegó a ser, dice, el primer poderoso de la tierra. Él llegó a ser como ese gran líder de un imperio mundial, que luego viene a ser lo que conocemos como Babilonia, y que viene a lo largo de el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Babilonia es siempre una enemiga de los servidores de Dios. En el Nuevo Testamento también, nada más que en el Antiguo Testamento se refiere a una ciudad en particular, a un imperio babilónico, y en el Nuevo Testamento se refiere más a un sistema operativo, un sistema operativo espiritual que gobierna el mundo, ¿verdad? Y lo vemos hasta en Apocalipsis. Escuchamos nosotros acerca de Babilonia, de este sistema que gobierna el mundo. Así que aquí son los orígenes. Recuerdan que el libro de Génesis es sobre todos los orígenes, y aquí es el origen de esas ciudades poderosas, aquí es el origen de esas naciones que se levantan, pero que lastimosamente se levantan en rebeldía para con el Señor. De hecho, Nimrod significa rebeldía. Luego vemos las descendencias de Sem, como les decía, de aquí es donde surge Abraham, que es el padre de la nación hebrea. Entonces, por aquí va a venir la descendencia de David y de Jesús, de la cual nosotros estaremos viendo a lo largo de la palabra. Por eso es tan importante saber de dónde nació, de dónde surgió. Pues es de aquí. Esta es la descendencia de Sem. Regresando ahora a Nimrod,
ahora en Génesis 11, dice que la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras y que se podían entender y que salieron de oriente, o sea, la tierra, si ustedes se recuerdan, el Señor dijo que se multiplicara y que se fructificara. Los hombres debían de esparcirse por toda la tierra y debían de ir fructificándose y multiplicándose y teniendo cuidado de los recursos que el Señor disponía en esas áreas. Pero aquí vemos que sucede lo contrario a la palabra del Señor por la rebeldía del hombre. El hombre decide quedarse en la llanura del Sinar, porque esa llanura del Sinar es lo que hoy se conoce como la Mesopotamia, que es toda esa área donde es Irak, y Turquía atraviesa unas tierras muy fértiles porque están regadas por los ríos Tigris y Éufrates. Entonces ahí, por supuesto, las personas y las descendientes de Nimrod, estos se quedan allí y Nimrod encabeza este movimiento, se apropia de este lugar, lo cual era oposición a lo que Dios estaba diciendo, y surge del hombre y de cada uno de los que está allí, surge ese deseo por liderar, ese deseo por ser grande, ese deseo por recibir gloria de parte de los demás, por recibir alabanza de parte de los demás. Y ellos se encuentran, aquí no había mucha roca, entonces lo que hay es barro, y ellos se encuentran la manera de cómo hacer ladrillos de barro. Y esto se puede encontrar, esto es verdad. Usted cuando estudia arquitectura, usted puede encontrar que estos son los inicios de esas construcciones majestuosas, de pirámides y de todo lo que nosotros conocemos de las civilizaciones anteriores. Este es el inicio. Ellos entendieron cómo hacer ladrillos de barro y empezaron a hacer estas grandes edificaciones que eran en realidad como pirámides, nada más que en forma trapezoidal y escalonadas, y esto se les llamó zigurats, y se construían con barro y tenían como unas rampas alrededor para poder subir, y lo que hacían es que desde las alturas se idolatraba al sol, a la luna, a la naturaleza, y comenzaron a hacer este tipo de edificaciones, y luego ellos pues el orgullo viene a su corazón, la rebeldía que habitaba, y surgió una motivación en común, que era construir un símbolo de la grandeza, no de Dios, sino de ellos. Era un símbolo, edifiquémonos, dice, y esto lo pueden leer, y les recomiendo que lean Génesis 11 del 1 al 9 nada más, y dice en Génesis 11:4, dijeron ellos, oigan, esto es lo que dicen, y ya cuando dice algo, lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en el corazón, significa que esto ya estaba en el corazón de ellos. Estos deseos se recuerdan que habíamos visto en Génesis 8, que decía el Señor, él decía, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y en Génesis 6 decía que la intención del corazón del hombre era de continuo mal. El designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. Y aquí se mira, aun y cuando había habido un reinicio, ahora ya la tierra estaba otra vez. El corazón del hombre, esa semilla de maldad, ha germinado al punto que de lo que abunda en su corazón está hablando su boca, y su boca dice, edifiquémonos una ciudad y una torre, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos están diciendo, no, pongamos un alto a ser esparcidos y construyamos una magnífica ciudad aquí en la que nosotros nos
seamos exaltados y edifiquémonos nosotros, hagámonos nosotros. Así que eso es lo que reinaba en el corazón de ellos. Esa era la motivación por la cual hacer esta ciudad grande. No era para servir a Dios, no era para servir a los demás, no era hacer una edificación para que llegasen los enfermos y poderlos atender. No, era para que nos miren qué grandes que somos. Así que esto era un desafío, era una rebelión, era un monumento a la ambición. Era un decir, esta es la empresa humana que estamos levantando y es independiente del Creador. Nosotros ya no necesitamos al Creador, somos demasiado inteligentes, demasiado buenos, así que ya no lo necesitamos. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y también esto lo podemos comparar a nuestras vidas. Recuerden que siempre hemos visto y hemos dicho que la palabra de Dios es vigente hoy, que no solo es un libro histórico, es un libro que revela la verdad de nuestros corazones al poder ver la imagen de Dios aquí. Y leamos Santiago 4 del 13 al 16 y vean que se parece mucho a lo que sucede en el corazón nuestro el día de hoy. Dice Santiago 4:13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo dice en el Nuevo Testamento y lo dice a nosotros hoy. Cuando nosotros hacemos planes, dejando fuera a Dios de esos planes, realmente estamos dando culto a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a nuestra independencia de Él. Debemos tener cuidado, no estemos edificando en nuestros corazones torres de Babel, cuando nuestros planes solo son para nuestras propias necesidades, para nuestro propio orgullo, para nuestra propia vanidad. No nos pase lo que pasó aquí. Así que ellos dieron la espalda a Dios, estaban desligados totalmente del Señor y el Señor, por supuesto, se ve en la necesidad de poner una barrera para que esto no siguiese, no tanto que iban a poder construir una torre que llegara al cielo. El Señor no tiene miedo de que construyamos torres que lleguen al cielo. El Señor no tiene temor de nosotros. Por supuesto que lo que Él estaba parando y lo que Él estaba poniendo una barrera era el orgullo humano, era esos pensamientos de mal que se siguieran multiplicando y que llegasen a independizarse tanto del Señor, que llegasen a estar tan lejos de Él, que de generación en generación pues la maldad se multiplicara. Eso es a lo que Él estaba poniendo una barrera. Y la barrera fue que confundió las lenguas. Ellos tenían una sola lengua. Así que imagínense, cuando uno está en un proyecto de construcción, uno tiene planos que seguir, planos arquitectónicos, constructivos, y necesita comunicarse, necesita haber una excelente comunicación para que no haya confusión y que se puedan seguir exactamente las indicaciones. Y aquí, al haber esta confusión, ya no podían seguir indicaciones, ya no había un común acuerdo entre ellos, no se entendían. Así que este fue el medio, la estrategia que Dios utilizó para proteger a la larga a la raza humana, para que esa separación de Él no se siguiese dando, para que ese orgullo, esa vanidad, para que dejaran de verse a ellos mismos y de engrandecerse a ellos mismos, pues sabía que esto era un caminar desenfrenado
Y eso mismo debe de haber en nosotros hoy, el cuidado, el que nos examinemos por qué hacemos lo que hacemos, cuál es la intención de nuestro corazón para las obras que hacemos, aún para las buenas obras, porque si hacemos buenas obras para que nos exalten a nosotros, estamos construyendo una torre de Babel. Si hacemos cosas que parecen buenas, pero en realidad son solo para ganar un nombre nosotros, para que nos hagamos un nombre y se diga, wow, qué grande es esta persona, estamos construyendo una torre de Babel. Así que tenemos que meditar en esta palabra. Esta confusión de lenguas lo que trajo fue que ellos tuviesen que ser dispersados y surgieron muchas lenguas a partir de este momento que luego nosotros vemos ya cuando el Espíritu Santo es derramado en Hechos 2 y hay ese derramamiento en el día de Pentecostés. Vemos que el Señor le da la capacidad a los que estaban ahí reunidos de poder hablar en otras lenguas para poderse entender, para que hubiera una unidad. Así que esto fue redimido ya a través del Evangelio, a través del amor, que es el vínculo perfecto. Efesios 4 nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre. La unidad está bien, la unidad es correcta, la unidad es perfecta. Cuando los motivos son exaltar al Señor, debemos de permanecer en unidad. Dios mismo promueve la unidad. Por eso es el Espíritu de Dios en nosotros. Solo a través del Espíritu de Dios puede haber unidad, porque los seres humanos tenemos tantos pensamientos, tenemos tantos deseos separados y diversos los unos de los otros. Pero si tenemos unidad en lo que es importante, en lo que es eterno, en lo que verdaderamente es esencia, que es su Espíritu en nosotros, entonces vamos a poder edificar y vamos a poder construir gloria para Dios. Es eso lo que tenemos que enfocarnos, no en la gloria de nosotros mismos. En la gloria de nosotros mismos lo único que va a traer es confusión. Eso significa Babel, confusión, mezcla. En el Señor hay una sola base, hay una sola roca, hay una sola esencia y es Él. Y es un solo espíritu y es un solo vínculo que debe de ser el amor entre cada uno de nosotros, el amor de Él que ha sido derramado en nosotros a través de su Santo Espíritu. Así que, hermanos y hermanas, no pretendamos que vamos a poder construir o obtener grandes logros si no hay unidad en el Espíritu, si la unidad es para lo malo, si la unidad es en tener un mismo plan, pero en base a nuestra propia vanidad y nuestro propio orgullo y rebeldía, eso no va a prosperar. Eso solo va a traer confusión y mezcla. Y es una puerta para la idolatría, porque esta torre de Babel era para la idolatría y eso el Señor lo desecha. Así que, hermanos y hermanas, unámonos en un solo espíritu, en un solo bautismo, en una sola fe, en un solo cuerpo, en un solo Señor, en una misma fe, en un solo bautismo, en un solo Dios y un solo Padre para todos y todas. Que el Señor les bendiga.